vamos a comenzar el día de hoy con la clase de la Haftará, de la porción Miketz que estuvimos estudiando esta semana. ¿Qué significa qué, hermanos? Al cabo de. Al cabo de. Bueno, y como cada semana vamos a recordar los temas que estuvimos estudiando dentro de esta porción. Entonces, ¿cuáles son esos temas, hermanos? Ok, los sueños de Faraón, ¿qué más? Y la interpretación que le dio Yosef. ¿Qué más, hermanos? ¿El qué, perdón, hermana? Ok, el cargo que obtuvo Yosef. ¿Qué más? La hambruna La hambruna, cuando se cumple pues esa profecía, así es, se cumplió y después hubo una hambruna. ¿Qué más, hermanos? El encuentro con sus hermanos. ¿Algo más? El reencuentro con Jacob todavía No. ¿Mande? Hermano Dani, ¿quiere participar? No, dilo como quieras, te lo recuerdo. Bueno. El encuentro con sus hermanos. Bueno. Vale. Muy bien, hermano. Ok. Bueno, esos son los temas que aparecieron en nuestra porción. Entonces, vamos ahora a la Haftará y vamos a ver si podemos encontrar alguna relación con estos temas. Que como cada semana decimos, pues la relación puede ser muy clara porque aparezca una mención directa de algún personaje, puede ser una relación en cuanto a los temas o una historia completamente distinta. Entonces vamos a ver qué tipo de relación encontramos hoy. Y la Haftará se encuentra en el libro de Primera de Reyes, que acuérdense que estos libros también son parte de la sección de llamados profetas o Nebim, que para nosotros a veces como que decimos, no, pues Reyes no, o sea, lo vemos como un libro histórico distinto, pero esto también es parte de la sección de los profetas, donde sabemos que siempre se va a encontrar la porción de la Haftará seleccionada. Entonces es Primera de Reyes, capítulo número 3, a partir del verso 15 al 4:1. Así es. 3:15 al 4:1. Y le voy a pedir a Saúl que nos ayude a hacer la lectura de estos versículos de manera fuerte y clara. Y bueno, los demás continuamos con la lectura ahí en nuestros lugares, con nuestras vistas. Pues esta es una historia yo creo que conocida, pero bueno, vamos a ver si alguien no la conoce. Vamos a realizar la lectura. ¿Listos, hermanos? ¿Ya todos tienen la lectura? ¿Sí? Primera de Reyes. 3:15. Del 15 al 4:1. 41. Ok. No, al capítulo 4, verso 1. Ok. Ajá. Ok. Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Yahweh. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive,
y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se lo conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. 4:1. Ujú. Muy bien, ahí está, hermanos. Entonces, pues no vemos una mención directa de Yosef o de alguno de sus hermanos. Entonces la relación aquí va a ser un poco distinta. Y bueno, a pesar de ello, ¿pudieron encontrar así a alguna relación ustedes a simple vista? El sueño. Ok, comienza al igual que la porción Miquetz hablando acerca de un sueño. En el caso de la porción de la parashá, ahí el sueño fue de quién, hermanos? ¿De quién? De Faraón. Allá es un sueño de Faraón y así comienza la porción también hablando acerca de ello. Y acá quien soñó fue Salomón. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de su sueño. ¿Alguna otra relación, hermanos? Así a simple vista. La sabiduría. Ok. La sabiduría, muy bien. ¿Algo más? También ahí de banquete, ¿no? Donde les daba también de comer a sus hermanos. Ok, bueno, sí, puede ser. ¿Qué más? Esto es así como que a simple vista, algo que ustedes, pues conociendo todos los temas que estuvimos tratando durante la semana, digan, ah, creo que aquí puede haber una relación. ¿Habla de qué, perdón? De los hijos. De los hijos, ok. ¿Alguien más? Todo el hijo que dice que estaba muerto y Jacob pensaba que estaba muerto. Ok, bueno, muy interesante. A mí no se me había ocurrido, pero tienen razón. La estrategia, José usó una estrategia para descubrir a sus hermanos y el rey Salomón también usó una estrategia para desenmascararla. Ok, muy bien, hermana. Ya ven que sí hay cosas que dicen, yo aquí encuentro la relación. ¿Alguien más? Los Fueron sueños. las miradas, fueron las miradas ambos. Ok. Bueno, aquí ya estamos entrando dentro de algo que parecen similitudes entre Yosef y el rey Salomón. Entonces, bueno, estuve leyendo acerca de eso y que pues a veces hay personajes que no conectamos nosotros, porque pues no, como que no los estudiamos así como la relación de uno y otro, pero cuando te pones a veces a analizar puedes encontrar ciertas similitudes y algunas, para mencionarlas y que queden bien claras, entre Yosef y Salomón, ¿cuáles creen que podrían ser, hermanos? ¿Qué tendrían en común estos dos personajes, Yosef y Salomón? Que empezaron su ministerio a los 30 años. Bueno, jóvenes, ambos comenzaron jóvenes, su ministerio se habla de ellos desde jóvenes, ¿ok? ¿Algo más? Poder y autoridad. ¿Mande? Inteligente. Inteligentes, sabios, Poder y ¿ok? autoridad. Tuvieron poder y autoridad, ¿qué más? ¿Alguna otra similitud? Sabiduría. Parte de la realeza. Vinieron a ser como parte de la realeza, así es. ¿Quién más? Algo respecto a los hermanos. ¿Qué saben acerca de los hermanos de Salomón? Pues igual, ¿no? Conflictivos. Sí, también hubo conflicto y fue precisamente la porción que no estudiamos, la de Jaya y Sara, que ahí habla precisamente de antes de que Salomón ocupara el trono, tuvo un conflicto porque uno de sus hermanos, el cuarto hijo de David, se autonombró rey. Entonces hubo toda una situación donde David tuvo que poner orden para poder pues mantener la línea donde Salomón iba a ser rey, pero hubo conflicto con su hermano e incluso su hermano después dice que pues tenía miedo de que pues Salomón fuera a tomar represalias en contra de él o lo fuera a matar o algo así, pero fue todo esto pues
hubo conflicto entre sus hermanos. Entonces esa sería otra similitud. ¿Alguna otra que se les ocurra? Ya mencionaron la edad, el conflicto con sus hermanos, las capacidades que el Eterno les dio de sabiduría, que llegaron a tener un lugar pues como importante, así es. Ok, ambos eran temerosos de Yahweh. ¿Algo más? Su relación con su papá. Ok, una relación con su papá como de, ¿qué diríamos? Estrecha, de favoritismo, podría ser. De amor. De amor, de ser un hijo amado. Muy bien. Pues que bajo su mandato hubo riqueza, esplendor en el lugar donde estuvieron. Ok, Es que igual que Jacob, David también tuvo varias mujeres. ujú. Así como Raquel fue la amada de Jacob, Betsabé fue la amada. de David. Sí. Y Salomón pues era el fruto de ese amor, como Ok. inocente. Muy bien. Ok, hijo de la mujer que más amaron. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra similitud? Ya no es la cabeza. No, pero se fijan, sí hay bastantes que pues nunca las habíamos considerado. Digo, yo nunca había relacionado a ambos personajes, pero sí tienen bastantes cosas en común. Los dos estuvieron en Egipto. Ajá, también. Incluso Salomón tuvo una mujer egipcia, hija del faraón. Bueno, así es. Bueno, hermanos, pues básicamente todo lo que ustedes mencionaron, aunque como ven no hay una relación así que pudiéramos decir, podríamos pensar que no está tan clara, pero ahorita veo que pues sí lo tienen muy claro. Su mente ya está muy lista ahí para estar encontrando las relaciones entre ambas porciones. Y bueno, entonces por todo eso que mencionaron, esta porción fue seleccionada como la conclusión de la Parashá Miketz. Entonces vamos a ver pues qué enseñanza podemos obtener. ¿Sí? Bueno, yo me quedé pensando en la que estábamos leyendo, yo lo relacioné con lo que el pastor nos explicaba en la mañana, Ajá. porque ahí ambas mujeres estaban diciendo, es mi hijo, y una de ellas decía, no, pues, yo que lo partan, y la otra refirió, con ese los hombres no, prefiero que mi hijo viva que se lo quede ir, aunque ella sabía que era su hijo. Entonces yo siento que incluso también como de madre, pero mucho más allá de madre, ¿no? Así es. Que prefirió que estuviera vivo que verlo también. Muy bien. Así es. Bueno, hermanos, como decíamos, la Haftará, al igual que la Parashá, comienzan hablando acerca de un sueño. En el caso de la Parashá, ahí sí tenemos la descripción de lo que soñó Faraón dentro de la porción. Conocemos el sueño de Faraón. En el caso acá de la Haftará, pues no se menciona, en los versos seleccionados no se menciona el sueño, pero si vamos unos versos atrás podemos saber qué fue ese sueño. Entonces, alguien que nos lo quiera platicar, que conozca a qué sueño se refiere. Porque la porción comienza en el verso 15, dice, despertó Salomón y se dio cuenta de que había sido un sueño, pero pues ¿de qué se trata ese sueño? Para poder entender mejor. No, pues sí que, bueno, o sea, pues, si quieren, Dice que estaba dormido y que el Eterno se le apareció en un sueño. Ok, pero ustedes vayan ahí en sus Biblias y denle una ojeada y luego platíquenmelo de qué se trata. Pues es como, o sea, el Eterno se le apareció y le dijo que le pidiera lo que quisiera y él se lo iba a conceder. Ok. ¿Y qué pidió Salomón, hermanos? ¿Todos saben? Sabiduría. Sabiduría, bueno, la respuesta la tenemos ahí y les digo que vayan también ustedes a leerlo porque pues es muy interesante todo lo que está ahí escrito, la respuesta completa que da Salomón, pero en el verso número 9, ahí dice, vamos a leerlo en distintas versiones, mi versión esta es la Peshita y dice, concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
pues, ¿quién será capaz de juzgar a tu pueblo, este gran pueblo? ¿Alguien más que quiera leerlo? Verso número 9. Concédele pues a tu siervo una mente entendida para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este inmenso pueblo tuyo? Ok, una mente entendida, la mía decía un corazón que sepa escuchar para juzgar. ¿Alguien más? ¿Que diga distinto? Lo mismo. En la textual, sí, en la textual dice: da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahí cambia siervo por esclavo. Ok, dice el verso número 10, y esta palabra le pareció bien a quién, hermanos? Al Eterno, al pedir Salomón esta cosa. Dice, por lo cual Yahweh dijo a Salomón, verso 11, por haber pedido esto, y no pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, y tampoco pediste para ti larga vida, sino que pediste para ti, ¿cómo dicen sus versiones, hermanos? Discernimiento. Discernimiento, ok, la mía dice sabiduría. Inteligencia, entendimiento, sabiduría, discernimiento, ok. Dice mi versión, para administrar justicia. ¿Sus versiones? También. Para administrar justicia. Para escuchar Inteligencia casos, para discernir justicia. Para oír juicio. Para oír juicio. para escuchar casos judiciales. Ok. Bueno, de todas las versiones me agrada más a mí la de administrar justicia. Y ahorita pues vamos a hablar un poquito acerca de ello. Para administrar justicia. Discernimiento, sabiduría, inteligencia para administrar justicia. He aquí que te he hecho conforme a tu petición. Y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Y ahí está donde el Eterno pues le cumple esta petición. Es un sueño, la verdad, muy precioso. El imaginarnos que el Eterno nos preguntara que nos va a conceder un deseo es... Imagínense. ¿Y qué pediríamos, no? Y el Eterno lo dotó de todo lo que, bueno, de lo que Él pidió y también de lo que Él no pidió. Y entonces en este contexto es que aparece esta historia de estas mujeres que se presentan ante Él. ¿Todos conocían esta historia, hermanos? ¿Ya la habían escuchado? Sí. ¿Sí? Pues es una historia que estaba viendo, es muy conocida, tanto... Es que de hecho Salomón es como uno de esos personajes que es muy conocido incluso para quienes no son creyentes, o sea, con mucha fama. Hasta hay un refrán que dice, cuando uno toma una decisión o una acción que fue tan afortunada que se dice como que decisión salomónica. Sí, ajá, así también estaba viendo. Y luego hasta vi un comentario de otro rabino que dice que esta historia hasta parece en Los Simpson, la historia de pues esto de lo que sucedió, porque es una historia muy conocida, donde ambas mujeres se presentan con la situación de que pues hay un niño y ellos quieren saber, bueno, quieren que dé un juicio porque una dice que es su hijo y otra dice que es su hijo, ¿no? ¿Y ustedes qué creen, hermanos? Con ese discernimiento y sabiduría que Salomón había adquirido, ¿ustedes creen que él no sabía realmente de quién era hijo? Así al ver a las personas, cómo actuaban, ¿serían muy buenas actrices o...? Porque estaba leyendo un comentario que dice que seguramente Salomón sí sabía, al ver a las personas como que era fácil discernir quién estaba mintiendo y quién no estaba mintiendo, pues era el hombre más sabio del mundo. Si a veces nosotros, ¿no? Decimos, ay, está mintiendo. Pero Salomón quiso utilizar esta estrategia, pues precisamente por la sabiduría que él tenía, quiso utilizarla para que, pues eso también pudiera... con esto que él estaba haciendo, ahí dice el verso número 4.1 y donde termina la Haftará, enfatiza que Salomón fue rey sobre todo Israel, porque este fue un acontecimiento que le ayudó a consolidar su reino y a que lo pudieran ver pues como el rey que era, ¿no?
Y de hecho, pues esto es lo que dice aquí, que todos se quedaron maravillados con la forma en la que él resolvió esta situación. Entonces, por eso fue necesario que actuara de esta manera, porque era algo necesario para consolidar su reino y poder ser visto así, con esa autoridad que él tenía. Entonces recordemos que pues él era un rey joven, y de esta manera estaba como pues tomando el lugar que le correspondía. Y dice, bueno, como les decía, todos mostraron, dice el verso 28, profundo respeto y se dieron cuenta de que él tenía sabiduría de Dios y una vez más dice, para administrar justicia. Entonces estamos hablando de la sabiduría, hermanos, y me gustaría que participaran definiendo qué es la sabiduría. Vemos que Salomón pidió sabiduría, pero ¿qué pidió? ¿Cómo podríamos entenderlo mejor? Cuando él estaba pidiendo sabiduría, ¿qué estaba pidiendo, hermanos? En palabras más sencillas. A ver si entendemos bien este concepto. Hacer lo correcto. Ser justo. Ok, ser justo, Distinguir lo bueno y lo malo. distinguir lo bueno y lo malo, ok, hacer lo bueno, dice la hermana. Bueno, van varias definiciones. ¿Alguien más? Sabiduría para servir. Ok, para servir. Valor para tomar buenas decisiones. El valor para tomar buenas decisiones, ok, ¿alguien más? Inteligencia. Ok, puede ser. La inteligencia y la sabiduría son lo mismo, hermanos, porque en algunas versiones sí aparecen como sinónimos, ¿no? De hecho, ahorita leímos que en algunas decía sabiduría, otras inteligencia. Algunos dicen que no. A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería la diferencia? No, porque no necesariamente una persona que es muy inteligente sabe tomar buenas decisiones. Ok, muy bien. Importante lo que está diciendo la hermana. ¿Alguien más? ¿Inteligencia y sabiduría será lo mismo? No, es que yo Sí, no, ¿y por qué? O sea, explique. bueno, yo personalmente yo lo estoy relacionando cuando estudiamos la primera Haftarah, cuando hablamos del Bereshit, o sea, de las tres formas de lo que es entendimiento, Ok. o lo que es el Ruach. Ahí puede decirse que puede ser una persona inteligente, sabia o entendida, o tener Ok. entendimiento. Ok. Porque inteligencia, si yo lo digo, pues no sé, si le ponemos a la gente un test de coeficiente intelectual, sería inteligencia porque es apto para ciertas cosas según su coeficiente intelectual. A veces la sabiduría, una persona puede ser sabia desde muy joven, o incluso los años y la experiencia te dan la sabiduría, y no necesariamente que tenga un coeficiente intelectual alto. Pero a pesar de que una persona sea inteligente y sabia, hay veces que ninguna de esas dos corresponde al entendimiento. Porque puedes ser muy sabio y muy inteligente, pero a lo mejor no puedes llegar a ese entendimiento, porque como lo vimos en la primera Haftarah, o bueno, que estudiamos, es que pues el entendimiento no se la da a nadie. O sea, nadie tiene entendimiento hasta que Dios mismo va y te lo dice y te lo revela. Pero no es algo que uno pueda adquirir ni por el tiempo ni por nacimiento, por talento. O sea, es algo que Dios mismo te lo da. Ok. Entonces, en ese sentido, como que sabiduría, yo lo puedo entender más como que entendimiento para Salomón, porque, y eso me lo guardé ahorita, es que sinceramente, ¿cómo Salomón o cómo la gente iba a saber de quién era hijo el bebé? Porque para el ojo público, o sea, las dos mujeres eran prostitutas. O sea, para decir quién es el papá, para ver las similitudes, no se podía. Y como dijo Karen, ¿quién era buena actriz? A lo mejor eran buenas para engañar, o sea, que las demás personas estaban engañando, pero a él que era sabio. O sea, como que no hay pruebas, o sea, no es como que no es como que hay una prueba de ADN así rapidita, ¿no? O sea, entonces Salomón tuvo ese entendimiento de ver el rostro de la gente o entender los corazones de ambas mujeres, pero para la demás gente no. Entonces, pues, ¿cómo es la mejor prueba? Bueno, pues vamos a hacer algo que desenmascare a la mentirosa y a la verdadera. Es algo cruel porque, como dijo Karen, lo del rabino, sí hay una escena de Los Simpsons, pero es como que muy... O sea, ahí sí literal el rey mata al bebé, pero es como que... ¿Cómo vas a matar al bebé? O sea, el momento de que
o sea, van a matar al bebé, una de las mamás, una de las le va a decir que se detenga, porque pues, ¿qué madre no va a querer a su hijo vivo y sano? Y pues la otra, pues toda descarada, pues sí, mátenlo. Como que, pues bueno, ¿y qué vas a hacer con un niño muerto y todavía la mitad? Pues, Bueno, entonces estábamos hablando de la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no. Nadie me lo explicó así como que muy claro, pero a ver, ¿alguien más? Yo, bueno, hasta donde yo entiendo, yo creo que la inteligencia trata más de cosas como teóricas. Puede ser una persona muy inteligente, sabe cosas teóricas, y yo creo que la sabiduría va más en cosas prácticas, como cosas, cuestiones morales. Ok, Relacionándose más a las personas. muy bien. Entonces yo creo que ahí va de la mano esa parte. A lo mejor podemos decir que Salomón es hijo un milagro del Eterno, porque a pesar de ser muy joven, muchos comentarios decían que tenía 20 años cuando sucedió ese evento, otros decían que 12, entonces estaba entre esos años que era muy joven. Entonces tal vez su corta vida no era como que un gran mérito para tener tanta sabiduría, pero por eso el Eterno se asombró mucho que le permitió darle esa gran capacidad. Bueno, si vamos está está correcto lo que dices, porque si vamos a buscarlo así tal cual en diccionarios, ahí en sus teléfonos, buscan ustedes estas definiciones. Si buscan, por ejemplo, inteligencia, pues va a aparecer como la capacidad mental de entender o comprender ciertas cuestiones. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de inteligencia. ¿Conocen alguna? Emocional. Musical, matemática. Bueno, sí, por ejemplo, está la inteligencia lógico-matemática, está la inteligencia espacial o visual, está la inteligencia musical. O sea, hay distintos tipos de inteligencias, pero todo se trata de la capacidad mental de entender o comprender algo, que se te va a facilitar, ¿no? Y tienes ciertos tipos de inteligencia, no todos tenemos todas, pero algunos tenemos una, tenemos otra, ¿no? Eso es la inteligencia, y como dice Sergio, se trata de algo mental. Pero si ustedes también buscan el concepto de sabiduría, lo van a encontrar más bien relacionado a la conducta. Entonces ya es una cuestión práctica más que una cuestión mental. Entonces por ahí podría estar la diferencia, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Está levantando la mano? Sabiduría es el conocimiento en sí, ¿sí? Y ya la inteligencia es algo más abstracto. Es algo que, si vas a hacer algo, lo haces de manera práctica. Realmente la inteligencia te da el entendimiento para hacer una cosa práctica. Y a mí sabiduría, para mí es conocimiento de varias áreas. Okay. La sabiduría la entiendo como conocimiento y la inteligencia como lo que aprendemos así líricamente, sin estudio. Okay. Y en inteligencia va a dar lugar con cualquier tipo de problemas. Okay. Y la sabiduría es el conocimiento del problema. Okay. Y la inteligencia que te da como resultado cómo resolver sus problemas. La inteligencia. No sé qué. Más o menos, pero de acuerdo como yo lo estuve viendo, y espero que esto como que sea así más sencillo, la inteligencia se trata de una capacidad mental, y la sabiduría, más bien, si ustedes lo buscan, se trata de práctico. O sea, dentro del judaísmo, sabiduría automáticamente va a ser relacionado con algo práctico, porque vamos a pensar que, digamos, como decía mi tía, y guardo su comentario, no precisamente una persona inteligente va a tomar buenas decisiones, dijo la hermana Rosy. Entonces, ¿por qué? Porque sabiduría automáticamente lo relacionamos con la conducta o las decisiones de la persona. Si ustedes ven que una persona, pues, tiene una vida sin ningún rumbo, ¿ustedes dirían que esa persona es sabia? No, porque cuando tú piensas en sabiduría, analizas las acciones y las decisiones y la conducta de una persona, diferente a lo mejor a la inteligencia, o sea, que es aplicada como en otras situaciones. Pero siempre que pensemos en sabiduría, lo vamos a relacionar con práctica, conducta, decisiones, la forma en la que te conduces. Incluso, como les digo, si ustedes van a definiciones así de la Real Academia Española o conceptos humanos, si ustedes quieren, encuentran, por ejemplo,
Miren, la Real Academia Española define la sabiduría como conducta prudente en la vida o los negocios. Conducta prudente en la vida o en los negocios. Una definición de diccionario, pero habla de conducta, no de algo mental, habla de algo práctico, ¿ok? Entonces, por eso les decía, me gustaba como aparecen las versiones donde dice que Salomón pidió sabiduría para administrar justicia, porque pues ya la palabrita de administrar nos habla que era algo que se iba a poner en práctica, ¿no? La administración requiere acción. Entonces así podría ser la diferencia y bueno, así lo puedo entender yo mejor. La sabiduría siempre va a estar relacionada con conducta, decisiones, con algo práctico. Entonces, esto es lo que Salomón pidió y le fue otorgado. También vemos, como decíamos, que en el caso de Yosef, él también pues fue un hombre sabio. ¿Y por qué podemos decir que fue un hombre sabio? Porque precisamente como decía la hermana Eli ahorita, la sabiduría se debe de utilizar pues en pro o en beneficio de los demás. Y así es en ambos casos. Entonces, tanto en el caso de Yosef, el hecho de que él pudiera interpretar el sueño y todo, ¿qué propósito tenía, hermanos? O sea, salvar a la gente de morir de hambre, así es. Y en este caso, cuando Salomón está pidiendo sabiduría, ¿para qué la está pidiendo? ¿Cuál era el propósito de esa sabiduría? Administrar justicia. ¿Quiénes iban a ser los beneficiados? El pueblo, la gente. El pueblo. Él está pidiendo sabiduría en beneficio del pueblo, Salomón. Y también Yosef está pidiendo, o bueno, fue dotado de sabiduría en beneficio de, otra vez, de la nación, de las personas a las que pues iban a ser salvadas. Y acá también, ¿verdad? Pues iban a haber personas salvadas. Entonces, el día de hoy pues se trata de poder entender un poquito mejor qué es la sabiduría y cómo estamos nosotros administrando la sabiduría que el Eterno nos está dando. También veía que pues en este caso ellos la pidieron en beneficio para los demás, pero esto también trajo un resultado beneficioso para ellos mismos. ¿Por qué? Porque Yosef pudo ocupar un lugar, un cargo, un lugar privilegiado. Y bueno, en el caso de Salomón también fue reconocido como pues un rey a quien todo el pueblo respetaba. Pero no fue que precisamente ellos tuvieran esa intención en un inicio. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, cuando aquí el Eterno le pregunta qué quiere, él dice que, o el Eterno le reconoce a Salomón que no está pidiendo algo para él mismo. Entonces el Eterno conocía su corazón y sabía que él pues no quería el poder o la riqueza o la gloria, sino que estaba pensando en los demás. Y pues en el caso de Yosef también. Y bueno, ya después de pensar en los demás es que entonces son pues premiados por el Eterno y se les concede ese lugar de honor, pero no era su enfoque ni su propósito principal en el caso de los dos. Entonces también, pues como el pastor hace rato nos hablaba de la empatía, veía yo que otro tema en común también es eso, es la empatía, el utilizar las cualidades, las herramientas y los dones que el Eterno te ha dado en beneficio de los demás, sabiendo que aunque ese no sea nuestro propósito, puede ser que eso nos vaya a traer un beneficio a nosotros también, como fue en el caso de estos dos varones. Entonces esto es otra cosa que aprendemos respecto a la sabiduría, al qué propósito debe de tener, a la empatía, a que debemos de aplicarla y actuar con justicia, porque pues de eso también se trata de la sabiduría, de tomar decisiones justas y de comportarnos pues justamente, ¿no? Y ser llamados justos también precisamente por eso. En ambos casos pues habla, como ya decíamos, de que fueron hombres sabios y de que pues tuvieron que tomar a veces
pues decisiones como hablábamos hace rato, bueno, ahorita de la estrategia de Salomón, también en la porción veíamos la estrategia que utilizó Yosef con sus hermanos. Entonces, pues podrían parecernos como que maneras a veces, como que ¿por qué tanto, no? O sea, ¿por qué toda esa situación? ¿No era más fácil como, pues, no sé, hacer las cosas de una manera más sencilla? Pero pues todo esto era necesario, y esto también es parte de la sabiduría. Y yo veía que decían, bueno, si quisiéramos compararlo con alguna inteligencia, a la sabiduría podríamos compararla con la inteligencia emocional, que si ustedes la buscan, pues es esa capacidad para poder, aparece así, relacionarse también con las personas. Inteligencia emocional, se trata de la capacidad de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales. De eso se trata la inteligencia emocional. Entonces veía un comentario de un judío que decía que si querías comparar la sabiduría con algún tipo de inteligencia, podía ser con la llamada hoy inteligencia emocional, que es el saberte relacionar con las demás. A propósito de cuál debe ser el propósito de la sabiduría, el poder relacionarte pues de manera empática, de manera justa y de manera correcta con las demás personas. Entonces, pues esto es lo que más se resaltaba en la mayoría de los comentarios entre las conexiones de Parashá y Haftará, el tema del por qué queremos ser sabios o cómo vamos a mostrar que somos sabios. Y esto lo vamos a mostrar en nuestras relaciones con las otras personas, al querer ayudarlos, conducirnos con ellos de la mejor manera, al querer pensar en las necesidades de los demás. De esta manera estamos administrando correctamente la sabiduría. Pero pues todo se trata de la conducta, de la forma en la que nos conducimos. Y bueno, a ver, algo más. Algo más que vemos, a ver, déjenme checar mis notas. Dice que de tanto la Parashá Miketz como la Haftará correspondiente podemos extraer valiosas lecciones sobre sabiduría, justicia y liderazgo. Dice, estos valores son eternos y pueden servir de guía en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo situaciones complejas y desafiantes como las que enfrentan las sociedades modernas. Entonces hablaba de la situación que enfrentó Yosef y la situación que enfrentó el rey Salomón. Pues eran situaciones como todo un desafío, ¿no? El poder descubrir y entender a las personas, lo que estaba sucediendo, pues parecía todo un desafío. Como decía Iván, pues yo no sé cómo lo hubiera hecho para saber quién era la mamá, o si hacía esto, pues podía pasar esto, si hacía lo otro, podía pasar esto. Pues era un desafío, podemos verlo así. Pero bueno, en este comentario nos habla de que hoy en día, pues entre las personas seguimos teniendo situaciones complejas, siguen presentándose desafíos, y la manera en que vamos a solucionarlas, pues correctamente o no, va a ser en base a qué tan sabios actuemos. Y sabemos que pues para obtener esa sabiduría, la fuente de sabiduría, ¿quién es, hermanos? Pues el Eterno. Mientras más cercanos estemos al Eterno, pues más sabios vamos a ser. ¿Y cómo vamos a mostrar esa sabiduría? Al relacionar y solucionar las situaciones con las personas adecuadamente, con justicia, con liderazgo y con empatía. Entonces, lejos de ver a la sabiduría como algo intelectual, como algo místico, debemos de empezar a ver la sabiduría como el qué tan justos, qué tan empáticos, qué capacidad de resolver los problemas y las situaciones con otras personas
tenemos. Así es como podemos hacer una, pues, autoinspección y analizar cómo andamos en esos temas, en esas virtudes, y pues identificar si estamos siendo sabios o no. Porque a lo mejor si ahorita preguntábamos antes de la clase, a ver, ¿quién es sabio? Pues uno va a pensar, no, pues yo porque estudio esto, porque hago lo otro, y concentrarse más en capacidades intelectuales. Yo soy sabio porque pues muy fácil entiendo algo, porque saqué 10 en el examen de tal clase, y podemos querer analizar nuestra sabiduría de estas formas y no tiene nada que ver realmente con cuál debe ser el propósito de la sabiduría, que lo vemos tanto en Yosef, en la manera en la que él lo aplicó, tanto en Salomón, la manera en la que él lo aplicó y el por qué querían ser sabios, para beneficiar a otras personas y con eso pues también beneficiarse a ellos mismos. Habla aquí de que ambos líderes pues debían de tener un fuerte sentido de la justicia y otra vez habla acerca de la empatía. Todo esto en relación con la sabiduría, que son aspectos que están relacionados con la sabiduría. Y bueno, pues esto es como, pues yo creo que el tema de hoy, o no sé, en lo que giraba nuestras lecciones del día de hoy, eran precisamente acerca de la justicia y de la empatía. Pues, y bueno, a veces cuando se relacionan también con lo que trae el pastor, digo, bueno, el Eterno quería hablarnos pues acerca de esto, ¿no? Y este es el enfoque y la lección que podemos obtener o la conclusión o con lo que nos podemos quedar el día de hoy. Si queremos saber qué tan sabios somos, pues podemos pensar en cómo andamos en cada uno de estos aspectos. Y antes de finalizar, hermanos, no sé si alguien quiere agregar algo más acerca de esto que hemos estado comentando. ¿Otro comentario o algo más? Pues la verdad es que yo estuve revisando pues la RAE. Ajá. Y estuve pensando en lo que dije de como que dividir esos tres, inteligencia, sabiduría y entendimiento, y me sorprendió mucho que la propia RAE haya puesto algo más extenso y no sé cómo lo tomen, hermanos, pero es que a mí me sorprendió mucho la primera definición que le dio del entendimiento, que dice: potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras las que ya conoce. Porque me sorprende más que ese primer párrafo de potencia del alma. ¿Pero cuál es el Entendimiento. Entonces, pues, no sé, o sea, y relacionándolo con en el caso de Rey David, así como que, pues, no sé, es algo que, aunque yo ya lo haya dicho en ese sentido, pero pues es algo como que el entendimiento no es algo que se adquiere o por nacimiento o por experiencia, sino es algo que se te da, y eso lo que se te da es como que es una potencia o es algo que pues que despierta dentro de las personas. En nuestro caso pues tomar el ejemplo de José y Salomón, de tomar siempre una decisión con toda la sabiduría, con todo lo que eso implica, y entendiendo mejor porque es la sabiduría de Dios que nos guía a nosotros a tomar esas buenas decisiones. No sé si me lo había explicado bien, porque es que porque me pierdo mucho, porque es como que son muchas cosas que engloban y no sé cómo expresarlo, vaya, pero es como que en resumidas cuentas es lo que me sorprende, que incluso en la gente de afuera hayan utilizado esta frasecita de potencia del alma. O sea, como que reconociendo que es algo que no es algo que se puede estudiar, que se puede medir, porque sí hay exámenes, incluso hay tecnología para revisar el cerebro y todo, pero es algo que no se puede
ni estudiar, ni medir, ni la forma de cómo sacarle el provecho o cómo emana de eso, en ese sentido. Ok. Ay, ¿sí, hermano? Sí, por último, me gustaría que hubiera un censo de Yosef, Salomón y Yeshua. Ujú, Por ejemplo, Yosef sintió empatía por su pueblo, Salomón también pidió sabiduría para gobernar su pueblo, y Yeshua siente empatía por todo el mundo. ujú. Entonces, es lo que esta sesión quiere que veamos. Ujú. Sí, pero ya en la práctica hay que ver que hay personas que no aceptan esa empatía. Lo consideran como algo, como debilidad de parte de nosotros, ¿no? Y no lo aceptan, ¿no? Por eso yo digo que a veces la opinión es para todos. Busca uno ayudarlos o estar bien con ellos y ya te cuenta que es al revés, parece que los está disfrutando. Pues sí. Pero vamos a entenderlo porque como ya estuvimos en su lugar, Sí. yo sé cómo nosotros nos burlábamos. Yo tenía una prima que era hijos de caballo y gritaba, aleluya, aleluya. Y ni sabías qué significaba aleluya, pero tú le gritabas para insultarla. Y ahora dices, ok, ahora ya te tragas sus palabras porque ahora ya que ella desde chiquita ya andaba haciendo la Biblia y nosotros no. Y lo ignorante era yo y le decíamos así. Entonces ahora que nos ven así como que, ay, ustedes están perdidos o no saben nada, dice, pues yo también soy de tu lugar, pensaba igual, y ahora ya cambió. Sí, y bueno, el tema es aquí que pues podamos tener relaciones sanas con todo tipo de personas, ¿verdad? Que tengamos esa capacidad de relacionarnos con todo tipo de personas, entenderlas, comprenderlas, como dice el hermano, así mostramos la empatía, con el propósito obviamente de que ellos también pues conozcan al Señor. Así es. ¿Algo más, hermanos? Nada más para recalcar la importancia de la sabiduría, que pues hay toda una sección de libros en las escrituras dedicado al tema de la sabiduría, y que además pues, es tan importante y la diferencia con la inteligencia es muy marcada porque incluso la sabiduría se nos presenta como un personaje, o sea, la sabiduría personificada en Proverbios. Entonces, así de importante es la sabiduría, ¿verdad? Al punto que dice, pues, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y el temor, pues, se traduce en acciones, ¿verdad? No en pensamientos, sino en acciones. Y no sé, los que han visto la película de La Cabaña o han leído el libro, la parte de lo que es esta trama de La Cabaña más impactante para mí es cuando el personaje principal precisamente es confrontado por la sabiduría, tiene un encuentro con la sabiduría en persona y la sabiduría ahí, o sea, es implacable porque lo maneja muy bien el autor del libro, porque es una parte del Eterno, con la que trata con las personas, pero digamos que es una parte bastante estricta, bastante fuerte. En la película el personaje de papá, ¿verdad? Que es Dios, o sea, es como una mujer y muy dulce y todo, pero cuando este hombre se encuentra con la sabiduría, o sea, barre y lo trapea y le hace entender realmente su gran error, porque él está juzgando a Dios. Y entonces en un momento la sabiduría le dice que tú te consideras con esa capacidad de juzgar a Dios mismo, pues tú puedes juzgarlo todo. Y le pone a sus dos hijos enfrente y le dice, a propósito de Salomón, ¿no? Y le dice, bueno, aquí están tus dos hijos, solamente uno de ellos, solamente puedes salvar a uno, tienes que salvar a uno y condenar al otro. Pues ¿a quién vas a salvar y a quién vas a condenar? Y es que sí, estás juzgando a Dios, o sea, tienes que poder hacerlo. Alguien que es capaz de juzgar a Dios puede juzgar a sus propios hijos. Entonces juzga a tus hijos
y uno de ellos va a salvarse y otro se va a condenar. Y es como se solucionó todo este conflicto existencial que tenía, ¿no?, el personaje del libro, porque por fin entiende a Dios. O sea, cómo es que Dios tiene que lidiar con nosotros y que todos somos sus hijos en cierta manera, o sea, buenos, malos. O sea, Dios tiene que tratar con todos nosotros y decidirte por uno o por otro, o sea, no es nada fácil, no es nada sencillo. Nosotros pensamos a veces que esas cosas son fáciles, pero no. Se requiere esa parte, que es la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Así es. Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hermanos, pues si no hay nadie más, ya se nos acabó el tiempo y pues esta es la conclusión de esta porción. Y que el Eterno nos ayude a ser más sabios, a tomar las mejores decisiones, a poder relacionarnos mejor con las personas, a actuar con justicia y temor al Todopoderoso. Y que esa es la lección que nos llevamos el día de hoy. Que el Eterno les bendiga, hermanos, y a las 4 personas que estuvieron participando también aquí, que estuvieron conectados a la clase. Que el Eterno les bendiga y nos vemos en unos minutitos más en la siguiente clase.